Bueno, entonces estamos discutiendo el problema de que necesitamos un delta. No está poniendo la cámara. La Oh, pantalla. gracias. Gracias. Entonces estamos discutiendo el que necesitamos un delta omega 0t, es decir, un incremento angular. Ahora, yo sé, si yo tomo esto, 10 a la menos 1 millón, la integración sería virtualmente exacta. Pero claro, no tenemos tanto tiempo para ello. Si tomo un delta omega t muy grande, entonces lo que va a pasar es de que, o sea, por ejemplo, yo salto de aquí a acá, pero fíjense bien, toda esta variación, positivo y negativo, la integración no lo va a captar. Entonces necesitamos un delta omega t aquí que esté consistente con el orden del armónico que quiero calcular. Entonces, claro, como no puedo ir cambiando el delta omega t para cada integración, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Estimar cuál es el máximo orden que quiero calcular. Entonces, el máximo n que quiero calcular. Entonces, este máximo n me va a decir cuánto es el tiempo de aquí a acá. Ahora, a su vez, si una vez que yo sé cuál es el tiempo de aquí a acá, yo necesito tener una cantidad de valores para poder, al multiplicar, ser capaz de captar este cambio de signo implícito en el coseno seno. Entonces, más o menos el número mágico que yo manejo es 10. Es decir, si yo tengo 10 puntitos en este ciclo, yo lo puedo describir bastante bien. ¿Ok? Entonces, en definitiva, desde aquí hasta acá, yo tengo 2pi sobre n. Y a su vez, de aquí a acá, yo quisiera tener 10 de estos intervalos para poder describir adecuadamente este ciclo. Entonces, tratemos de escribir eso de manera razonable. Entonces, si el mayor orden del armónico que quiero calcular es n, entonces cada ciclo del coseno de n omega 0t se cubre en 2pi sobre n del ciclo original. Entonces yo veo, ¿no? En este caso yo tengo 4. Entonces yo tengo de aquí a acá, hay 2pi hasta acá, dividido para 4. ¿Qué más? Ese es como que sería el primer paso. Y si consideramos que para describir adecuadamente un ciclo no se requiere, sino que se recomiendan, creo que es la palabra adecuada, se recomiendan 10 valores. Entonces, el delta omega 0t, aquí, en la integración numérica, aquí, este valor de aquí, entonces tiene que ser ¿qué cosa? Tiene que ser el 2pi sobre n, que sería el tiempo original, considerando el número de ciclos que el coseno de m omega 0t completa en ese 2pi. Y lo divido para 10. De tal manera que yo tenga, dentro de este pedacito de aquí a acá, yo tendría al menos 10 valores.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, yo tengo 10 valores, yo pienso que puedo describir adecuadamente este ciclo. Y si tengo 2 pi sobre n, entonces yo sé que puedo considerar que la variación de cada ciclo respecto del ciclo original está siendo representado adecuadamente. Entonces, esto es lo que yo recomiendo utilizar para el intervalo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta? Quisiera, si no tienen preguntas, déjenme grabar primero esto. Voy a abrir y voy a proyectar el trabajo que tienen asignado, ¿no? Para ver cómo nos está yendo. Ahí está. Entonces, ¿pueden ver el trabajo? Sí, doctor. Ok, listo. Gracias. Bueno, primero, yo creo que les comenté a ustedes, no sé si fue aquí o en Elementos Finitos, el decano nos mostró una estadística de unas consultas que se les hizo a los graduados de nuestra carrera. Y la mayoría de ellos dijeron que la necesidad del inglés en lo que estaban haciendo era tremenda. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es simplemente hacer el esfuerzo para que ustedes tengan una mejor preparación en ese sentido. Entonces, en más de un momento yo les voy a pedir, por ejemplo, que hagan una presentación en inglés. Los trabajos quisiera que los escriban en inglés. Traten de hacer el esfuerzo, no de simplemente coger esto y ponerlo en el traductor de Google y ya está. No. Yo trataría de escribirlo. Ahora, si de vez en cuando hay un término que no me sale, pues ni hablar. Lo pongo en Google Translator y, en fin. Pero ese es el término. Traten de hacer el esfuerzo. Ustedes se dan cuenta de que hay algunos de ustedes que no tienen buen nivel de inglés. Esta es la oportunidad, poco a poco, ir practicando. No puedo hacer más. No puedo hacer más. En fin. Entonces, esta que está aquí es algo que estamos tratando de hacer en un proyecto en Galápagos. Entonces, nosotros medimos la aceleración de proa y también medimos la aceleración de sección media, ¿no? Y claro, es una aceleración, el fenómeno es de tipo aleatorio. Aquí yo les estoy dando un fenómeno de tipo armónico. Entonces, la idea es que ustedes me digan cómo cambia o cuál es el máximo ángulo de rotación, pitch, del barco. ¿Sí? Entonces, estos son cosas que nos pueden eventualmente servir. El ángulo del pitch, por ejemplo, yo les diría, hagamos una aclaración aquí. Chuzo, lo que pasa es que no están todos. Hagamos lo siguiente, gente. Aquí, no solamente que, o sea, yo voy a incluir esto en sacar una nueva versión del deber. Entonces, fíjense bien, ¿no? Tenemos el barco, yo no sé por qué salió verdecito. Mucho runa. Allí está. Entonces, con estos números de aquí, yo sé cuánto se mueve esto y cuánto se mueve esto de acá. Entonces, yo sé cuánto se va a cambiar el ángulo de pitch. Entonces, ¿qué es lo que quisiera que ustedes me digan? Que me digan cuál es la variación del calado. No, porque eso sacan directamente. No. Dejémoslo ahí nomás, porque si no va a salir más simplificado. Ahí nomás. Estos son metros y el ángulo de pitch, eso sí quisiera que lo calculen, es en grados. ¿Ok? ¿Qué más? Este es un caso clásico. Esta es la variación
variación de el esfuerzo tangencial. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Si yo tengo, este fuera un cilindro de un motor diésel. Entonces, fíjense bien, aquí dentro tenemos presión por la combustión de los gases. Entonces, esta presión aquí abajo se transforma en torque. Básicamente eso es esto que está aquí. Y aquí, en las X, básicamente esto es el ángulo de rotación. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, fíjense bien, 360 grados, significa que este es un motor de 2 tiempos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Fíjense bien que cuando se produce la combustión aquí dentro, ¿no? Entonces, el esfuerzo tangencial es bien alto. En cambio, en esta parte de aquí, es la compresión. Entonces, ¿qué significa? Que cuando voy a ponerlo del lado derecho, cuando el pistón está tratando de subir, ¿qué es lo que va a pasar? De que la presión aquí, ¿sí?, se va incrementando, porque esto sube y el volumen que está conteniéndolo es cada vez más pequeño. Pero fíjense bien que esta presión se opone a la dirección de rotación. Por eso es que aquí ustedes ven que el torque es negativo. ¿Ok? Entonces, claro, después de la combustión tenemos la escape, luego tenemos la admisión y luego tenemos la compresión. Entonces, fíjense bien, estos dos, descarga y admisión, básicamente no tienen mucha variación. Pero acá sí es muy negativo y acá sí es muy positivo. Entonces, como yo les decía, ¿no? Desde aquí hasta acá, básicamente se completa un ciclo. Pero esta función, fíjense bien qué fea que es. Entonces, lo que se les pide es que hagamos el análisis de Fourier de esta señal, de aquí. Entonces, yo quisiera que ustedes calculen hasta 5 armónicos. Es decir, n igual 5. ¿Ya? Y entonces lo que habría que hacer es tomar valores de esta función y hacer las integraciones de manera numérica. Entonces, ¿qué es lo que también se les pide? Lo que se les pide es que hagan la sumatoria. Entonces, por ejemplo, la serie de Fourier dice n desde 1 hasta infinito. Entonces, como este número es muy grande, entonces lo que decimos es, hagamos la sumatoria de un solo término. Luego, hagamos la sumatoria desde 1 hasta 2. Hasta la sumatoria desde 1 hasta 5. Entonces, obviamente que la sumatoria con un solo término va a ser una cosa fea. Va a ser una cosa así y allí. Obviamente que la verde no se acerca a la original. Obviamente. Si tenemos, por ejemplo, 4 términos, entonces ya aquí se debe mostrar un promontorio. Probablemente aquí se vea una cosa así y acá una cosa así, que se repite. Es decir, como que ya se va acercando a la función original. ¿Sí? Ojalá que con 5 nos acerquemos de la mejor forma de aquí a acá. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta al respecto, por favor. ¿Alguna pregunta? Buenos días, doctor. Yo tengo una consulta. ¿Nombre? Astudillo, Cintia. Es sobre el número de... ahorita lo que explicó sobre los puntos que se toma para la función. Sí. Es que yo estaba tomando de 10, o sea, yo sé que según lo que nos dio serían 7.2 punto. El paso sería 7.2, pero yo estaba tomando de 10 en 10. Verá, el número es como cuando usted hace un cálculo estructural. Dice, el esfuerzo no debe exceder de 200. Sí, pero si llego a 180, mejor. Asimismo, el delta omega t tiene que ser 2pi sobre n sobre 10. Pero si lo pongo un poquito más pequeño, mejor. Entonces, yo sugiero redondearlo a
al número inferior de tal manera que pueda aplicar la regla de Simpson. ¿Se acuerdan, no? La primera regla, Claro. si usted tiene, por ejemplo, 0, usted podría aplicarlo de 0 a 2, 0, 1, 2, 1, 4, 1. Luego aplicaría 4, 0, 1, 0, 1, 4, 2, 4, 1, etc. Entonces, si empieza 0, el n tiene que ser par. Entonces, lo que tendría que hacer es coger de tal manera que el n final sea par y el delta omega t le satisfaga lo que acabamos de explicar hoy día. Claro, o sea, sería 5 por lo... Es por más por la toma de puntos porque la Exactamente. gráfica es... Yo estaba tomando de 10 en 10, pero es un máximo superior y sería mejor un máximo inferior. Exactamente, exactamente. Ok, gracias, doctor. Ahí lo que yo sugiero, de lo que dice la señorita, me olvidé su apellido, es tomen los puntos y grafiquen la función original. Entonces, uno se va a dar cuenta de que a veces toma, como no hay tanta precisión aquí, entonces toma un poquito un valor que no está tan bien. Entonces, lo que podemos hacer es, cuando graficamos la función, uno se da cuenta de que ha tomado un valor medio feo arriba, abajo, y lo puede ir cambiando. De tal manera que cuando lo grafica de manera continua, nota que aproximadamente se acerca a la función original. Eso es todo lo que podemos hacer. Es decir, ojalá yo tuviera una tabla con estos valores, pero no la tengo. Esta figura es tomada directamente del Marine Engineering, de Harrington. Entonces, ellos no nos dan sino este valor. Entonces, fíjense, esta función, como yo les decía, no la conozco analíticamente. Es decir, yo no tengo una función explícita para esto. Lo que se hace es, se pone un sensor de presión dentro del cilindro. Entonces, se registra el valor de la presión cada intervalo de tiempo. Y luego se hace una gráfica, pero no tenemos no tenemos la forma de la función. Entonces, aquí es cuando entra necesariamente la integración numérica, que es lo que les pido hacer. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna inquietud respecto al deber, por favor? ¿No? Yo voy a tratar más tardecito de publicarles un ejemplo que estaba en las notas de clase original. Yo no sé si encuentre el archivo del capítulo completo, y entonces ahí está el ejemplo de cómo hacer el cálculo, pero realmente no es nada del otro mundo. Es decir, es una integración numérica que ustedes han hecho 100.000 veces en arquitectura 1, en formas hidrostáticas y en estabilidad, así que eso no debe ser ninguna novedad para ustedes. Aquí lo interesante es eso, es decir, es ver de que en hasta 5 ciclos, no sé si va a ser suficiente, porque ustedes ven que la función es bien picuda acá, luego es básicamente plana y luego se hace negativa. Entonces, conforme la función se acerca a la función armónica, la cantidad de términos que necesito para expresar la serie es menor. Pero en este caso, es una función media rara. Entonces, yo no sé si es que con 5 términos va a ser suficiente o no. En cualquier caso, veamos cuánto sale. ¿Sí? Por ejemplo, si es que ustedes pusieran un sensor, ¿sí? Y midiera la vibración, ¿sí? Chúzole, ¿yo qué hago con eso? Yo lo que necesito es saber de esa vibración cuál es el armónico que más contribuye a la vibración. Porque a través de la frecuencia de ese armónico, yo voy a ser capaz de identificar quién es el excitador que causa finalmente la vibración. Y ese es lo que están haciendo acá. Claro, en un sentido diferente, pero esa es la aplicabilidad de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por favor, este semestre tenemos una lucha en contra de las actitudes no éticas de los estudiantes. Es una lucha. Quisiera advertirles, y esto está grabado, quiero advertirles, no vamos a tolerar desviaciones. Uno de los trabajos que tiene el asistente es ese. Si ella nota que hay 2 personas que se están acercando mucho en su trabajo
automáticamente los vamos a cortar. Están advertidos. Aléjense del borde. Buenos días. Gracias, doctor. Pase bien. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Igualmente. Gracias, doctor. Buen día con todos.